Queridos amigos, venidos en Bonora, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís de todas bandas del mundo a nuestros encuentros de Al-Had. Como cada semana, voy a partillar mi ecrán para contarvos que estamos en nuestro programa 279. Hoy tenemos un encuentro maravilloso con dos personas que quiero mucho. Este encuentro será por Ladino 21, nuestro Balabay, el doctor Carlos Yebra López, nuestro Musafir, el doctor Eliezer Papo, Moshe Ben Maimón, segundo solamente de Moshe Ben Abraham, será el sujeto que vamos a tener en este día. Venido en buen hora, Carlos. Que Javier, merci mucho, cara Liliana, merci mucho también a Marcelo por atacar este encuentro y a todos los que estáis aquí en casa, sintiéndonos y viéndonos. Es un placer ver a tantos amigos y amigas. Abrazos. Bueno, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? De estos Moshe. Ahora, más que todo es Eliezer que va a hablar, que es el que sabe sobre este sujeto, y yo voy a hacer algunas demandicas en tradición socrática. Y así nos aventaremos de quién es este segundo Moshe. Nunca partajaré el ecrán, lo podéis ver. Sí, ya está viniendo, sí. Ok, muy bueno, perfecto. Y Dunque, como sabéis, hay un primer Moshe, que es el profeta, y después topamos el segundo Moshe, que es este Moshe que ves a la derecha. Seguro esta no es una estampa histórica. Y este Moshe es el Rambam Moshe ben Maimón, tiene un carar, una ley de nombres. El nombre en árabe es al-Raíz Abu Imran Musa ibn Maimun ibn Abdallah al-Qurtubi al-Andalusi al-Israelí. También se llama como el Sefaradí. Y ahora esta es mi primera demanda, caro Eliezer, de que ciñaba el Rambam como sefaradí seguro, porque era de Sefarad. Yo también soy de Aragón y no es que ciño Carlos de Aragón cada vez que escribo. Y ¿de qué, Eliezer? Bueno, antes que todo es un diseño, diremos, es un diseño escolástico, escolario, académico. Ujú. En diciéndolo, no es que él quiso hablar de la geografía del andaluz o de nostalgia por el sur de España, sino se trata de una entera escuela de pensamiento. Hay que entender, y mucha gente no lo entiende, especialmente aquí en Israel, y cuando quieren empezar la cultura sefaradí, entonces hablan de unas personas, no queriendo entender que estas personas no pudieron caer de los cielos. Quiere decir, si Einstein, por ejemplo, para ser Einstein, con su teoría de relatividad, uno debe nacer en Europa, en Alemania, en un cierto siglo, en un cierto contorno y semejante. Ahora, si Einstein naciera en África, en mismo aquel momento, él todavía era Einstein. Ama toda su Einsteinidad viniera al frente con el número de bananas que traía comparado con el resto de su tribu. Sí, estos traían 10 y él traía 20, 40, 50. Ama la teoría de la relatividad ni se le ocurriera. Así mismo con el Rambam. Rambam era discípulo del Rabbi Yosef Aben Megas, Ujú. que los ashkenazim lo llaman Migash, ama no tiene nada que ver. Megas es un nombre griego, quiere decir romaniota. Megas grande, como Alexandro el Megas. Y este rabino Yosef Megas era discípulo del Rif, del Rabbi Isaac Alfasi, el cual empezó en Kairouan, después estuvo en Fez, de Fez vino a Lucena y en Lucena estableció el Oxford Sefaradí. Quiere decir, el Bet Midrash de Lucena era el Oxford Sefaradí. Ahora, la Hatimá del Rambam es más como una Hatimá
digo, la firma de Rambam, es más como la firma de un exalumni que alguna cosa que tenga que ver con el orgullo geográfico. Ujú, Es mismo como firmar Oxfordesco, es ujú, mismo como firmar Cambridgesco, el ujú. Cambridgelí. Sí, en firmando Interesante. el andalusí, él quiso decir, yo vengo del New York Ujú. judío, yo Sí. vengo del Oxford Ujú. judío. Esto es todo. Es muy interesante esto que nos estás contando, Carol Eliezer, para amor de que todos los libros que me leí que se publicaron en España dicen que es por el origen geográfico y ninguno no menciona el origen escolástico y me seguro que lo que nos contaste tiene mucho más senso que esta propaganda española. Y Dunque, afuera de esto, pienso que hay más cosas semejantes entre el primer Moshe y el segundo Moshe. Los dos fueron extranjeros o allenos en Egipto. El uno guió al pueblo afuera de la esclavitud y el otro, podemos decir, que guió al pueblo como la guía de perplexos afuera de la ignorancia. Y el Rambam escribió también sobre profetas y filósofos y decía que y los filósofos y los profetas tienen intelecto, los dos son capaces de usar la razón. Mas la diferencia está en que el profeta, además de la razón, es capaz de usar la imaginación. ¿Te parece que el Rambam, además de ser filósofo, era también profeta? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Tres cosas. La primera cosa es eh, cuando el pueblo, cuando el pueblo dice que entre Moshe y Moshe no hubo ninguno que Moshe, el pueblo se basa en un pasuk de la Torah que dice Velo kam navi od Israel que Moshe, asher yedao Adonai panim el panim. En español, su español sería, no se levantó más profeta en Israel como Moshe, al cual el Dios conoció facha por facha. Ahora, cuando el pueblo dice que no se levantó desde Moshe hasta Moshe, no se levantó ningún profeta como Moshe, el pueblo quiere decir que Moshe ben Maimón era profeta. Esto es una cosa. La segunda cosa es, el Rambam habla con tanta claridad, antes que todo, para saber qué es profeta y qué no es profeta, hay que entrar a toda esta larga discusión de qué es un profeta. Ama, si uno sabe que la profecía es una inspiración divina, entonces la claridad con la cual escribe el Rambam se puede explicar solamente como una inspiración divina y la inspiración divina es la profecía. Afuera de esto también, no solo el pueblo lo vido ansina, él de sí para sí se vido ansina. ¿Y cómo lo Mm, sabemos? Porque él llamó a su libro Mishneh Torah. Quiere decir, hay Torah y hay Mishneh Torah. Mishneh Torah en hebreo quiere decir el vezir de la Torah. Como un rey tiene un vezir, quiere ujú, decir tiene un, ¿cómo llamarlo? Primo ministro, ujú, ¿sí? Quiere decir el secundario del rey. Y bueno, uno que escribió la secundaria Torah, él es secundario, Moshe. Y su ujú, Mishneh Torah, escrita con tanta claridad, puede ser resultado solamente de una inspiración divina. ujú, Y bueno, si me dejas, ajusto otra una frase en este contexto. El Rambam es también el místico más grande del andaluz. Además, su misticismo no era misticismo platonista. Y esto es lo que la gente no entienden o no quieren entender. Rambam, porque cuando dicen que el Rambam era racionalista y tal y cual, Rambam realmente quiso decir que la profecía es postracional, no es antiracional y no es irracional, es postracional. Como tal, es más grande que lo racional. Ama,
por medio de lo irracional, uno nunca llegará a la profecía. Para llegar a la profecía hay que usar al intelecto humano como un terminador para desfazer con todas las cosas mentirosas, para abrir la posibilidad de una inspiración divina, y esto es lo post-racional. Así que Rambam no era, diremos, celebrista, quiere decir, no era cerebral, no era una persona que adoraba al cerebro humano. Hoy en día hay mucha gente, especialmente en la academia, entre los profesores judíos, investigadores y semejante, que lo ven como su propio bisnono. Y como ellos no son religiosos, quieren creer que tampoco el Rambam era religioso, sino para hablar con las masas de los tontos usó la retórica religiosa. No, Rambam era un místico que creó en la comunicación directa con la divinidad, la alcanzó, y esto que era anticabalista y antiplatonista, no lo hace, diremos, aristólatra. Quiere decir uno que adora a Aristo. No, el Rambam adora solamente al Dios que creó a los cielos y a la tierra. Él cree que la filosofía de Aristóteles es la manera más mejor por medio de la cual podemos desfazer con las tonterías para abrir las puertas frente a una intervención divina. Ujú. Muy interesante, Eliezer. Merci mucho por esta explicación magistrala. Y ahora, antes se nació el Rambam, se nació en Córdoba, ma esta no era la Córdoba del esplendor del Emirato, del Califato Umayyad, era la Córdoba de las Taifas y en un puñado de años llegaron los almohades y ahora el Rambam se fuyó de Córdoba y antes de ir a Fez pasó unos años en Sefarad. Puede ser en Toledo, sabemos que en Almería y Sevilla seguro. ¿Cuál afitó en estos años antes de llegar a Fez? Bueno, antes que todo, el Rambam, esto es una cosa que la gente hoy en día no lo saben tanto. Rambam nació en el seno de la cultura judeo-árabe y se puede decir con la boca llena, se puede decir en una cultura judeo-musulmana. De misma manera como hoy en día la más grande parte de los israelíes, la más grande parte de los judíos, se ven como parte de una cultura judeo-cristiana y no toman mucho en la consideración a la cultura islámica, sino se ven, incluyendo a los sefaradim latinoparlantes por lo manco, a tanto los orientales, todos los judíos de hoy se ven como parte de la cultura judeo-cristiana y mucho menos como parte de la cultura judeo-musulmana. El Rambam, a su tiempo, era al revés. Él se vio como parte de una cultura judeo-musulmana con toda la problemática de relaciones judías musulmanas. Ansina que él tuvo sus reservaciones verso el mundo cristiano, lo que se ve de una manera más obvia en la letra que él mandó a Rabbi Shemuel Aventibón, el que tradució al hebreo su obra maestra, el Guía de los Perplexos, y este Rabbi Samuel, que pertenece a una familia sefaradí que pasó a vivir en las tierras de cristianos, Tibonides vivieron en Provenza, entre lo tanto, ahí los judíos no supieron judeo-árabe. Entonces se emitió el Rabbi Samuel Aventibón de traducirlo al hebreo, y le manda una letra grande al Rambam demandándolo todo modo de demandas. ¿Y cómo traducir esta palabra? Y a mí me parece que esta palabra hay que traducirla en Sina, y yo pensé que... Y le responde el Rambam, maravillándose mucho, y diciendo todas las honores a tu Señor Padre, que alcanzó de levantar un hijo sabio entre los bárbaros. Quiere decir, para el Rambam, los cristianos de la España cristiana y el resto de los cristianos eran bárbaros. Él también, cuando habla de la clima, entonces dice que la lengua
las lenguas se desvalopan en una cierta clima. Por esto hay lenguas donde nos parece que la gente habla como los pájaros, ¿no? Todo por el pico, chu, 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 chu. Y hay lenguas que parece que la gente las hablan de la tripa, todo Sí, y él dice, las lenguas más misuradas son las lenguas del basén mediterráneo, como el hebreo, el árabe y el griego. Y todos los que conocen las dos primeras saben que la segunda no es más que la primera deteriorada, diremos, yerada. Quiere decir, árabe es hebreo yerado y árabe, hebreo y griego, sí, están son las lenguas misuradas. Ujú. Ansina que Rambam, como cada uno pertenece a su propio tiempo y a su propio lugar. Allora, cuando vinieron los almoháidin a España, ellos embaldaron al judaísmo y hicieron convertir a todos los judíos al Islam. Ama, de punto de vista islámico, de aquel mezheb al cual ellos pertenecen, basta con ser musulmán de afuera. Quiero decir, no hubo ninguna inquisición Ujú. para badcar qué hace la gente en sus cuatro paredes. Ahora, para un judío que era carnicero o para un judío que era zapatero, esto no importa tanto porque él sigue siendo zapatero y aparece en el Jami una o dos veces a la semana y el resto del tiempo dice sus oraciones en hebreo y espera la salvación. Ama para la gente que eran totalmente identificados con la religión, siendo profesores de religión, siendo miembros de tribunales rabínicos, siendo cosas y cosas. Entonces, esta gente eh, también les era, ¿cómo llamarlo? Eh, eh, Jugar musulmanes de afuera, para estos era mucho más difícil que para los demás. Y por esto parece ser que el Rambam se fue a la tierra de los cristianos, porque ahí pudo retornar a su judaísmo. Lo que pasó es que sus, diremos, reservaciones verso la cultura cristiana europea no lo dejaron seguir viviendo ahí. Y con mucho peligro, él pasa de nuevo a la hemisfera islámica Ujú. y se va al Fez. Ujú. Cuando el Fez también cae a las manos de los almuvahidin, él tiene que marcharse porque él, bueno, aquí Ahora hay, te quiero demandar sobre este sujeto, Eliezer. Si quieres, te voy a sí, mostrar la diapositiva que pensé y te voy a demandar. Ahora, sí, una demanda importante es que se presentó en FES en 1160 y parece que fue de un lugar almohade y se va a la capital almohade y de ande para ande más. De ainda hay otra historia más interesante y aunque sabemos que escribe esta letrica sobre la conversión forzada, sí, esta no hace parte de las Teshuvot, no es lo que los cristianos llamamos responsa, cristianos no, culturales. No es que ninguno le demandaron, ¿cuál lo que le hacer en esta situación? No, él la escribe para participar en la discusión. Y ahora dice, es una letrica muy pragmática, muy realista. Y donde dice lo que hemos contado ahora, Eliezer, todo el sí, tiempo que vas a observar la religión musulmana en la práctica externa, mismo si dices Ashhadu la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah y así, esto está bueno. Todo el tiempo que no lo vas a creer en el corazón. Si en el corazón no estás creyendo esto que estás diciendo y es una situación de persecución extrema, podéis adoptar las prácticas musulmanas. Y ahora lo que te quiero demandar, Eliezer, es a lo que me leí aquí en este libro de un español que se llama Maimónides, Vida y legado del erudito judío, pilar fundamental de la filosofía medieval. Él dice que es probable que el Rambam se convirtió al Islam. Seguro no en el corazón, más en lo que toca a la práctica externa. Y lo que dice es, esto no tengo ni saber del mundo si es verdad, sino más lo que dice es que cuando llegó a Fushat, a Egipto, se sí, encontró con uno que ya conocía de Fez, y este uno que se llama Abu Arab ibn Muisha,
reconoció al Rambam, lo vio vestido de judío y convertido en, diremos, Jajam Bashi de la comunidad judía de Egipto, y pensó de ande para ande. A este lo conocí yo como musulmán, y ahora, según la doctrina del Takfir, cal matarlo. Y el Rambam pensó, si me vas a matar, te voy a matar yo antes a ti. Y ahora el Rambam, a lo que parece, a lo que dice este autor, llamó a un asesino, le pagó buena moneda y este asesino mató a Abu Arab ibn Muisha. ¿Es verdad Mm. esta historia? ¿Hay una parte de verdad y otra que no? Bueno, empezaremos paso a paso. La primera cosa es, no sabemos y nunca vamos a saber si hubo una conversión formal donde el Rambam levantó el dedo en diciendo Ashhadu an la ilaha illallah frente a dos testigos. Esto no lo sabemos y nunca lo vamos a saber. Que al Mujahideen, al venir a España, por decreto embaldaron al judaísmo y dijeron que todos los judíos desde hoy son musulmanes y que todos los judíos jugaron musulmanes de afuera. Esto sí, esto es un facto histórico en contra del cual ni se puede ni hay que ir en contra de él. Es un facto histórico, neutral como cualquier otro facto. Ahora, el Rambam no es un oportunista que primero echa la lanza, sí, y solo después pinta la meta, ¿no? No, el Rambam desde siempre pensó que cristianismo es idolatría. Por esto, una persona mejor que muera y no convierte al cristianismo. Esta es la opinión del Rambam. Quiere decir, según la halajá judía, hay tres casos en los cuales se demanda de una persona de morir. Uno es si uno te mete una pistola al lado de la cabeza y te dice o te mato o te echas con tu madre, con tu hermana, con la mujer de tu hermano, mejor dejarlo que te mate y no pasar. Otra cosa, si uno te mete la pistola al lado de la cabeza y te dice o te mato a ti o tú lo matas a Marcelo o a Liliana, mejor dejarlo que te mate y no matar tú. Y la tercera cosa es la idolatría. Ansina, que todos los judíos desde siempre creen que es más mejor morir que pasar a la idolatría. De otro lado, una persona que pasa a la idolatría por una fuerza externa, no sufre las consecuencias legales según la ley judía. ¿Por qué? Porque no convirtió de corazón. Ahora, la reacción del Rambam, que se llama Igeret Hashemad o Epístola de la Apostasía, una epístola de apostasía, el Rambam la escribe en contra de la opinión de los eskenazís, que viviendo entre los cristianos y durante la primera cruzada y la segunda cruzada, muchos judíos morían para no convertir al cristianismo. Y ahora, cuando los judíos de la hemisfera islámica demandaron a estas autoridades rabínicas si hay que morir o pasar al Islam para sobrevivir y después topar remedio. Estos rabinos eskenazíes, pensando que Islam es lo mismo como, de punto de vista de la ley judía, el Islam es mismo como el cristianismo, les dijeron que mejor morir. Viene el Rambam y dice, no, 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 morir es solamente en el caso de idolatría. El Islam no es ninguna idolatría. De punto de vista judío, claro, Islam es un culto personal, es un culto de persona, ¿no? Ahora no es una idolatría. Por esto, Un momento, Eliezer, no entendí esta parte. ¿De qué el Islam es un culto de persona a la diferencia de la idolatría del cristianismo? en el cristianismo hay quipos y ídolos de 3 dimensiones o de 2 dimensiones Ujú. a los cuales se reza. Ahora, los musulmanes no rezan a Muhammad, no rezan a Uthman, a Ali, ¿cómo se llaman? A Ebu Bekr, sí, a ninguno de estos. Los musulmanes sí, no pueden decir 2 frases al Dios sin mencionarlo al Muhammad, incluyendo también una frase que de punto de vista judío parece un poco obscura, Ujú. que es Sallallahu alayhi wa sallam, ¿no? Ujú. La oración del Dios sobre Muhammad. ¿Qué quiere decir oración del Dios? El Dios no dice oraciones. Así Ujú. que de punto de vista
Si esto era una oración de la persona a Muhammad, esto era una idolatría, esto era un shirk. Siendo no lo dicen verso a Muhammad, aunque sea que convidan una oración divina a Muhammad, que vosotros no lo entendemos, nosotros lo consideramos por un culto de personalidad, que es una cosa problemática, pero ninguno no hay que morir para no demostrar eh, apartenencia por fuerza a este culto de personalidad. Hay Y un, esto, Eliezer, ¿esto está relacionado con la concepción de un Dios antropomórfico? El facto que en el cristianismo está más claro que este Dios tiene pies y manos y facha y todo esto. Es relacionado a muchas cosas, Ujú, tanto a la espartición de la divinidad, quiere decir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que quiere decir que tiene partes. ujú, Si tiene partes es composado, si es composado no es composador, ¿no? Quiere ujú, decir, debe existir un factor que lo composó. ujú, Eh, Otra cosa, lo de la antropomorfidad. Y tercera cosa, la oración directa a Jesucristo, a María, a los santos. ¿Sí? Todas estas cosas son problemáticas del punto de vista del judaísmo. ujú, Ahora, en Islam existen otros problemas. Ama, no existe formalmente no existe el problema de idolatría. Por ujú, esto, un judío puede entrar a un jami y decir ahí Arvit y Minha y Shaharit y lo que le vendrá la gana y no lo puede hacer en una iglesia en la cual se topan las ujú, cruces, las iconas, las estatuas y cosas semejantes. Ajustaré jejeje, como folclorista, un cuento sefaradí viejo viejo, quiere decir super turbo viejo, que dice que jugándose con la idea de la epístola de la apostasía del Rambam, lo hizo en curto para el populacho, diciendo que el Rambam dijo que una persona que vienen los musulmanos y le meten una pistola al lado de la mano o un cuchillo debajo del garón y le dicen que convierta a Islam o que lo van a matar, claro que puede convertir y después sobrevivir y buscar otro lugar, ama también puede hacer un trick, siendo que los árabes no saben decir P, por esto dicen Palestina también en lugar de Palestina. Eh, entonces, como la proclamación de la conversión al Islam es Ashhadu en la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasuluhu wa abduhu. Creo que no hay Dios afuera de un Dios o afuera de Allah y creo que Muhammad es eh, su apóstolo y y su siervo, su apóstolo y su siervo. Ahora, en lugar de Resuluhu, con R, los sefaradim decían Pesulluhu, quiere decir embaldado por el Dios, y su siervo como y todo el resto de la humanidad. Ansina, que un judío confrontado con dos opciones de convertir a Islam o morir, pudo también decir esta versión que los musulmanes no la pudieron cativar con sus orejas, siendo desconocían la fonema P, y entonces sintiendo a los judíos en lugar de decir Resuluhu, decían Pesuluhu, estos no lo entendían, y en hebreo esto significa eliminado por el Dios o embaldado por el Dios y no apóstolo del Dios. Esto es ujú. un cuento muy, muy, muy lindo ¿Sabes porque qué? en lugar de 80 páginas de la Igeret Shemad, tienes un cuento de 8 líneas. ¿Sabes que esta obra de Higueret me acuerda mucho a una fatwa a la que se llama la fatwa de Orán, que seguro tiene sentido, que hace un muftí de Orán a los musulmanes que están en la península ibérica en 1504
y que son perseguidos por la Inquisición, en diciendo sí, podéis beber vino todo el tiempo que no lo vais a aceptar en el corazón, y también hace estos yugos de verbos, de decir, ok, podéis decir sí, el Dios existe, ma no podéis decir que son tres al mismo tiempo, y así, y con tricks como el que dijiste. Ahora, esto nos lleva a una demandica que pienso que es muy importante. En leyendo el Rambam en el siglo XXI, veo todo el tiempo interpretaciones en diciendo que el Rambam es un ejemplo de un paradigma de diálogo interreligioso. Ahora, a mí me parece, de mí para mí, que esto es más un presentismo, una interpretación del siglo XXI que la gente hace para acomodar al Rambam a su agenda política, y no me parece que, y pienso que los datos que hemos dicho sobre el cristianismo como idolatría y así, van en esta misma dirección, que esta es una lectura presentista y falsa sobre el Rambam. ¿Cuál te parece? Falsa de la tierra de los falsos, ama. En todo lo que tiene que ver con el diálogo entre religioso, el Rambam tiene una posición por 180 grados diferente. ¿Por qué? Él dice, de una parte el cristianismo es idolatría, el islam no lo es. Por esto él se siente mucho más cómodo en la hemisfera islámica. De otro lado, los cristianos creen en la Torá y en los profetas y en las escrituras, que todas fueron dadas de la mano divina. Y por esto el Rambam dice que discutir con un cristiano sobre la Biblia es totalmente permisible. ¿Por qué? Porque las dos partes creen en el texto, y entonces puede ser que el judío gane la discusión, y tanto si no la gana, hablaron de lo mismo. Ahora, siendo que el Islam solvó diremos, el problema de San Pablo. ¿Qué es el problema de San Pablo? El San Pablo dice, no hay más judíos y no hay más griegos. Yo soy judío, yo primero soy judío. Todos los judíos entrarán. Tú, que sos un cristiano convertido de los gentíos, no te alabes porque tú sos una rama ajena, ajustada a los raíces de Israel. Al cabo del cabo, todos los israelitas serán salvados. Y semejante. Así que San Pablo tuvo una posición ambivalente verso el judaísmo, ¿no? Que trocaba cada 5 minutos. Muhammad la solvó de una manera virtuosa, en diciendo, si el Dios habló con los judíos, claro que el Dios habló con los judíos. Si el Dios les dio la Torá, claro que les dio la Torá. ¿Estos judíos son aquellos judíos? Claro que no. ¿Y esta Torá es aquella Torá? Claro que no. Así que el Corán afirma todo lo que fue dado a unos judíos inexistentes en una Torá inexistente. ¿Sí? Es un trick muhamedano extraordinario y virtuoso. Y por esto el Rambam defiende a los judíos de discutir con los musulmanes. ¿Por qué? Porque los musulmanes no creen en el texto. Y en el momento que ellos no creen en el texto, no se puede hablar sobre el texto. ¿Por qué? Porque no existe un contexto compartido. Ujú, Así que el diálogo, el cristianismo es idolatría, pero sí diálogo interreligioso con ellos es posible. ujú. Islam no es una idolatría, pero un diálogo interreligioso con ellos es imposible. Esta Interesante. es la posición del Rambam si se miran sus escrituras. Ujú, Ahora, si uno quiere imaginar al Rambam a su propia imagen y a su propio espíritu, ujú. bienvenidos. No tiene nada que ver con el Rambam histórico. Ujú. Sí, es un mensaje que se repite muchas veces en la bibliografía, y por esto pensé que era importante desmitificarlo. Y Dunque, ¿cuál más? Allora, después de Fez, sale de Fez en 1165 y visita San Juan de Acre. Y por alguna razón piensa que es una segunda Córdoba, o puede ser una segunda Córdoba, y Pichín se asaventa que no. Y después visita Jerusalén, y un año después se presenta en Fustat, que está cerca del Cairo, 70 kilómetros más o menos, que ahora hace parte del Cairo. Y ahora se muere su hermano, y esto es una profunda crisis para el Rambam.
que se queda muy, muy triste y se mete a laborar como médico para Mordi que ahora tiene menester de más paras y ya se había empezado la medicina en Fez y ahora se mete a laborar como médico. Y pienso que podemos ir ya directamente a las dos obras que escribe cuando está en Fustat, que son la Mishneh Torah, como dijiste, y lo que llamas el guía para perplexos. Ahora te voy a mandar en primero de todo y después te voy a dejar que hables lo que vas a querer de la Mishneh Torah y guía para perplexos. ¿De qué la llamas el guía para perplexos y no la guía para perplexos? ¿Piensas que si lo llamamos la guía se refiere al libro y si decimos el guía se refiere al Rambam? ¿O hay alguna otra razón? No, solamente que en, bueno, puede ser que es una cosa subconsciente, porque en judo español de Sarai, la guía es un libro, Ujú, un libro moderno, un Bedeker, ujú, y el guía es una persona. Ama en hebreo, no en hebreo, en judo árabe, Dalalat al-Khairin, ujú, el libro fue escrito en judo árabe. Ahora, esto es como un signo, Dalala en árabe es como signo de tráfico. ujú, Y los Jairín son gente perdidos en el desierto. ujú, Ansina, que esto es un signo de tráfico para los perdidos en el desierto. Y es muy importante que no son perdidos en general, sino perdidos en desierto. Ahora, solamente para lo ilustrar, yo solo una vez en mi vida estuve en Sahara, salí del hotel en la noche, empecé a andar al verso el desierto. Llené como pasé la primera dina, yo bueno, soy balcánico y también vivo en Israel con tantas guerras, me vengo como una persona corajosa. Me retorné a cuatro, en cuatro pies. Presto me retorné al hotel porque en el momento que pasas la dina, y especialmente durante la noche, estás desubicado. ujú, Estás en otro planeta totalmente. ¿Por ujú, qué? Porque todas las posibilidades son mismas. No hay ujú, nada. No hay un árbol. No hay una casa. No hay una vaca. No hay una piedra. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ahora, este tipo de perplexidad es un tipo especial de desubicación, como se dice en español moderno. Y Rambam escribe para estos. Él escribe para la gente que se consienten totalmente desubicados. ujú, Ansina que es, no es guía, porque guía es mucho más paternalístico. El guía te toma por la mano y ujú, te lleva, y ujú, te amostra, y te ujú, dice. Y ujú. este libro no, este libro es solo un signo para saber salir del desierto. Ama, Ahora, tú tienes que ujú. hacerlo con tus manos propias y especialmente con tus pies propios. Ok, Ansina que, esto es interesante, Eliezer, porque a lo que yo me di, el Rambam estaba pensando en Yosef Ben Judá y en ofrecer instrucción a este Yosef Ben Judá. Y por esto yo pensé que era más una guía en el senso tradicional del verbo, tú dices ahora que no, que es más como un signo. eh, los que conocen al libro de Adentro, y Ujú, para los amantes del judo español, existe una versión española del siglo XV, hecha por mano de un converso judío, Pablo de Toledo, sí, que se llama también, ¿cómo? Pablo. Sí, Pedro, no, no es Pablo, es Pedro. Pablo. Se llama Pedro de Toledo. Ahora, creo que lo tengo en PDF, de nuevo lo podré mandar a Marcelo y a Liliana para que lo comparten para que lo compartan con todos. En cualquier caso, los que conocen el libro de Adentro saben que este no es un libro no es un libro que te toma, no es como Mishneh Torah. Él no te toma por la mano y te lleva el primer boy del edificio, el segundo boy del edificio, ahora entraremos a la primera camareta, a la segunda camareta, a la tercera camareta, ahora subiremos al tercer boy. No, 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 no. Él te da los instrumentos cómo matar tus propias inhibiciones y ilusiones para salir, para poder seguir subiendo y saliendo a Bash con todas las cosas que hay en todos los boys.
Eh, Ansina que este no es un libro no es un atlas de peces, sino, y por seguro que no es ¿cómo llamarlo? Un mercado de peces, sino es un libro que te empieza a pescar. ¿Y te parece bueno, Eliezer, si escapamos con una demandica en lo que toca al fondo de la mar, en hablando sobre esto? Para Mordi que esta frase atiró mi atención y no estoy seguro si es una frase auténtica o jalis o que después inventaron, que a lo que parece es del Rambam. Y donde dice, buscar la verdad es como buscar perlas en el fondo de la mar. Y aquí la lección es que si no sabes nadar muy bueno y te vas al fondo de la mar a buscar esta perla, es probable que vas a morir. Y ahora a mí esto me parece muy pitagórico. Me parece esta doctrina que el conocimiento profundo no es para toda la gente. Rambam Y era por, un elitista, sí. y por esto te quería demandar. ¿Era el Rambam un filósofo pitagórico? ¿Estaba de acuerdo con la mentira noble? Es decir, los gobernantes no pueden decir la verdad al pueblo porque el pueblo, la más grande parte, no es capaz de comprenderlo y pensaba en el filósofo rey de Platón como un gobernador ideal. ¿Cuál piensas de esto? Medio sí, medio no. Quiere Ujú. decir, si era elitista, por seguro que era elitista. Si él creía que la más grande parte de la gente nunca se cumplen, quiere decir, cada persona nacida es una posibilidad. La más grande parte, según el Rambam, la más grande parte de la gente quedan en esto. Una posibilidad que no se desarrolló. Así que sí era elitista. De otro lado, no era paternalista para nada. Te daré un ejemplo, me tomará 3 minutos. En un cierto momento, en el siglo IX, siglo X, empezaron a aparecer todo modo de libros aplatónicos, místicos, eh, no sé, cabalísticos, protocabalísticos los llamaremos. Ahora, todos estos jajamim de Sefarad, de una vez, del andaluz, el viejo, claro, no creían en estos libros y querían que la gente dejen de los meldar. Ama, los paternalistas, como por ejemplo Ibisadia Gaón, cuando vino a sus manos el libro que se llama Libro de Creación, el cual dice que por medio de las letras uno puede crear siervos y siervas y no sé qué. Bueno, él lo trató como un guía de morfología y fonología. No, fonología, un guía de fonología hebraica, y se metió y investió, diremos, a lo manco 80 días para escribir un comentario, el cual totalmente desfase con el libro, porque lo quita de su contexto y lo hace algo diferente. Y todos sabemos que él no pensaba que esto era un libro de fonología. Ama, esto fue su manera de paternalista. Ahora, Yehuda Halevi, que es de la generación del padre del Rambam, se empezó del mismo Rabbi Yosef ibn Megas y del mismo Rif, Rabbi Yitzhak Alfasi, él, cuando el Melech, el rey Kuzari, demanda al representante del judaísmo en la disputación grande en la corte Kuzari, lo demanda sobre el libro de Sirá y dice, y vosotros y vuestro pueblo tiene un libro que fue escrito por Abraham y que se llama libro de creación. Y en este libro dice esto y esto. ¿Y qué dice Yehuda Levi? Él dice, sí, es un libro anciano que fue escrito por mano de Abraham antes que convirtiera. Quiere decir, fue escrito por Abraham el Goy. Bueno, que es, no, en lugar de decir, no, es un libro nuevo, recién venido, mamado sí, mamado del dedo, como se dice en hebreo. No, él dice, es un libro viejo. Ama, sí, escrito por Abraham. Ama Abraham, no Abraham el judío, Abraham de su periodo. Bueno, ahora una demanda semejante viene a la mano del Rambam, no por este mismo libro al cual trataron Rabbi Sadia Gaon y Rabbi Yehuda Levi, sino hablando del libro que se llama She'ur Komah. Y este libro Shiur Komah es un shirk total, que dice que la sella del dios tiene tantos y tantos kilómetros, que la oreja del dios tiene tantos y tantos kilos, que la boca de los labios del dios... Bueno, es un shirk total.
y lo demandan al Rambam. Ahora él también pudo topar alguna solución paternalista. No, él dice, nunca creí que este libro fue escrito por mano de un jajam judío. Es un libro nuevo, recién venido, y eh, espera, eh, no, dice así, quemarlo y destruir cualquier tipo de su membración es una grande mitzvah. Quiere decir totalmente directo. Ahora, de vez en cuando el Rambam propio también tiene que jugar yugos, pero no son yugos de paternalistas. Uno de sus yugos más típicos es decir, y esta cosa te podré comunicar solamente oralmente. Mm, Y dentro de 2 minutos dice justo lo que dijo que no puede decir. ujú, Ama esto de te lo podré comunicar solamente oralmente es para desfacer con los tontos. Porque ujú, los tontos ahora no buscan más porque dicen, este tuvo unas cosas heréticas de decir, ama no las dijo, ¿no? ujú. Así que de vez en cuando él juga modo de Sí. jugos, ama no son jugos paternalistas. A Él mí el escribe, ajá, él dígalo. escribe a la élita y mira, bueno, cuando él escribe Mishneh Torah, la escribe para todos. Y es el único autor sefaradí que dice, escribí este libro para la gente, las mujeres y las criaturas. Ningún otro no piensa que las mujeres son capaces de verdad libro en hebreo. Y él dice, no, 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 este hebreo muy fácil, muy común, cada criatura lo puede entender, cada mujer lo puede entender. Esto es cuando escribe para el pueblo. Y uno debe tener una maestría extraordinaria para poder tomar la Torah entera y explicársela en una lengua alcanzable por todos. De otro lado, ansina que el Rambam es también el más grande janerista entre todos los escritores judíos de todo el tiempo, porque todos están saltando del género al género. El Rambam, cuando decide sobre un género, él sigue con este género hasta el cabo del mundo. Género popular, alajá popular, Mishneh Torah, desde la primera frase hasta la última frase, todo está escrito en un hebreo popular. Ahora, él escribe filosofía, dice, esto no es para las mujeres, esto no es para los chicos, esto no es para los tontos, esto es para 100 filósofos confundidos en cada generación. Y escribe para ellos. Y sobre todo, abren la Akdamá, que es la introducción, que es una cosa extraordinaria. No me acuerdo ahora más de los números, solo el Rambam escribe de esta manera. Él dice así, 24 son razones por las cuales hay malentendimientos entre los autores y los escritores. Y estas son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y dice, los malentendimientos entre mí y ti pertenecerán primeramente a la categoría 5 y a la categoría 17. Quiere decir, es Ujú, un profeta, es una persona que te dice, mira, yo sé también dónde no me vas a entender. También sé dónde tú, Carlos, vas a malentenderme. Es una cosa extraordinaria. Ama es janerista. Él, si escribe un ensayo filosófico, escribe un ensayo filosófico. ujú, Si escribe un manual de halajá, escribe un manual de halajá. Otros autores judíos saltan un poco de ensalada griega. Sí, ujú. es ensalada macedónica lo que se llama. Dame un poco de esto, un poco de esto, y un poco de dulce, y un poco de salado, y un poco de shabdo, y un poco de... No, ande al Rambam. Se sabe dónde está la sal y dónde está el azúcar. Maravillas. Muy interesante, y Dunque, pienso que ya nos está mancando el tiempo, me quiero escapar con esta diapositiva que tiene una demanda más, que es esta. Ahora, sabemos que el Rambam nos dejó la buena vida en 1204. En su testamento subliña la importancia de lasdrar, de hacer esfuerzos, de hacer demandas a los que saben, esto con V, vaya, con V, con Rafe, más que mozos y buscar siempre la verdad y la justicia, que son dos conceptos muy importantes. Y mi demanda es, en la tumba del segundo Moshe, del Rambam, hay una inscripción donde se menciona al primer Moshe. Esto es un rumor que me el Dima, no estoy seguro si es verdad, en Tiberíades. No tengo ni la menor idea, para no decir algo más peor, como se dice en español moderno, porque el Rambam prohíbe en la halajá judía, quiere decir, en Mishneh Torah, el Rambam dice, no se meten piedras sobre las tumbas de los Jajamim, porque sus libros son sus piedras. ¿Entiendes? No se puede meter una piedra.
sobre la tumba de un rico. Claro que hay que meter una piedra porque era solo rico. Por encima de la tumba de un tal desconocido. Hay que escribir, aquí reposa tal y tal, porque la gente no lo conocieron ni cuando era vivo. Además, sobre la tumba del Rambam, no hay que Sí. meter nada. ¿Por qué? Porque cada judío, llené como tiene 6 años, lo conoce. Ujú. Y no importa dónde vives, si vives en Haifa, donde está enterrado, o si vives en Nueva York, o si vives ante los Hutis en Yemen, o si vives en Copenhague, o si vives en Johannesburg, que es la ciudad de Johá, ande que no mores, todos los judíos conocen a Rambam. Ujú. Así que no hay que meter ninguna inscripción, así que nunca me fue. Nunca me Ujú. fue para ver, Ujú. así que tampoco sé lo que está ahí, porque Ujú. es eh, el Talmud dice, la honor de la persona es su voluntad. Quiere decir, si yo pienso que es un honor venir a abrazarte y besarte, y tú odias a los besos y abrazos, yo no puedo honrarte como me parece que hay que honrarte, sino tengo que honrarte como te parece a ti que hay que honrarte, si te quiero honrar. Y a mí me queda muy mal que no lo honraron al Rambam. Que pensen ellos lo que quieren pensar, ama lo tuvieron que honrar con no metiendo nada sobre su tumba, porque el Rambam lo dice muy directamente. Ujú. Ujú. Ok, merci mucho, Eliezer. De nada, sano y vivo, y gracias por las demandas extraordinarias. Merci mucho. Extraordinarias. Que de hecho de Bueno, compartir. sí, siempre nos empezamos tanto con Eliezer, sobre todo, y entendemos cosas que puede ser no entendíamos, y trocamos cosas que nuestro pensario interpretó de otra manera. Está muy, muy bueno. Siempre te reingracio tanto, Eliezer, y hoy a Carlos por traerte una vez más con nosotros. Vamos a meldar algunos mensajes que tenemos, saludicos, que a todos nos place de nuestros queridos que vienen aquí con nosotros. Tenemos de temprano Gloria Asher que dice, qué hermoso sentir la cantica, dice, y también sobre nuestro, que adecuado para el Rambam, dice ella. Miriam Sherman, buenos días y buena semana a todos. Siempre orosa de empezarme de Eliezer. Gracias a Carlos por invitarlo y más gracias a Lili y Marcelo por nuestros maravillosos encuentros. Merci mucho. Levana Galanti que dice buenas tardes queridos amigos, saludos de Jolón en Israel. También de Bully que nos manda saludos desde Netanya. Un placer sentir a vosotros. René Jakubowicz, buenas tardes, saludos de Haifa. Rachel Amado Bornik, qué bueno ver a todos. Con gracias a Carlos y Eliezer. Quiero demandar a Carlos si viste la camiseta de algún equipo de fútbol. Sí, dimos que cuál es el equipo de fútbol de tu No ves casa. según el emblema sobre el escudo. Sí, sí, yo vi de, ama puede ser otros no saben. Sí, sí. Yo ya respondí en los mensajes cuál era. Bien, es de la España. Ama, tú eres nacido en la España, ¿no, Carlos? Sí, en Zaragoza. Es Zaragoza, hermoso lugar. Sara, goza tu libertad. Conoces el cuento, ¿no? Nissim Ashkenazi, que dice, es siempre bueno acerca de la religión y sentir más información. Muchas gracias, Eliezer y Carlos. Saludes de Nissim Ashkenazi de Israel. Gloria Asher que comenta, yo de mi parte no me veo ansina como tú decías que se veía Maimónides, aunque moro en esta cultura, porque ella mora en los Estados Unidos, como parte de la cultura judeocristiana. Y el Rambam hacía parte de la cultura judeo-musulmana, ma creo que no se vido ansina. Esto por lo que tú decías, ¿no? Él lo dice Ancina con la boca llena, llamando a los europeos bárbaros,
y quitando al Islam del contexto de la idolatría del todo. Y tanto si para él como una persona que convirtió al Islam era peligroso de vivir en la hemisfera islámica, él simplemente no pudo vivir en la hemisfera cristiana, aunque sea que era mucho menos peligroso para él. Y, Carlos, para responderte, esta parte de si tomó un asesino o no tomó un asesino, esto no lo sabemos. Yo no lo sé, a lo manco. Puede ser que surgieron unos documentos nuevos. No, no, ni saber del mundo. Ama lo que sí se sabe, porque esto está comprobado por documentos, es que lo llevaron al juicio sheriático. Y esta persona vino y dijo, yo lo conozco y este en Fez era musulmán y empezaba en las escuelas musulmanas. Y el qadi sheriático, quiere decir el juez, dijo, la ikraha fil din. Eh, la ikraha fil din quiere decir, uno no se puede obligar de pasar de una religión a la otra. Y como la conversión del Rambam no era sincera, sino por fuerza de afuera, entonces no lo podemos considerar como un kafir. Quiere decir, como un musulmán que llegó al Islam, porque él nunca abrazó al Islam de su propia voluntad. Así que no hay fuerza en las cuestiones de la conversión. La ikrahe fil din. There's no compulsion in religion. Es el traslado estándar, como lo tengo ¿Cómo, aquí. cómo? There's no compulsion in religion. La Sí, ikraha sí, fi al-din. Sí. sí, sí, sí. Quiere decir, no, no hay compulsión. Bueno, es la misma palabra latina. No hay compulsión en las cuestiones de religión. ¿Seguro? Rachel Amado Borni que dice, no entendí una cosa. De un lado, el Rambam admiraba el estilo de pensamiento de Aristóteles, mas de otro lado, nos dijiste que era anti-aristotélico. No, era anti-aplatónico y no Ah, era ok. aristotélatra. Él sí lo apreciaba mucho al Aristóteles, ama no era un idólatra de Aristóteles y tampoco era un idólatra del cerebro humano. Para él es mismo como la cuestión qué tipo de detergente estás usando para desfacer con la suciedad de tus platos. Para él, Aristóteles no es el propósito de la vida. Aristóteles es el detergente para desfacer con la suciedad de la tontería. Muy bien. Y Miguel dice, de lo que... Ah, sí, Carlos. Eliezer, ¿te parece que esto tiene a ver con lo que dicen del Rambam, que era un teólogo negativo, Sí. que se preocupaba más de cuál o no es el Dios que cuál o es Dios? Sí, el Rambam por seguro. El Rambam dice que nosotros nunca sabremos qué el Dios es. ¿Por qué? Porque Él nos sobrepasa de cada punto de vista. Ama, esto todavía no significa que deberíamos ser agnósticos porque tú no sabes, yo no sé, ninguno lo sabe. No. Una persona que sepa cuanto más lo que el Dios no es más sigiluda y más avanzada de una persona que piensa que un pedazo de piedra puede ser, o un pedazo de leño puede ser el yo que creó al universo. Ansina que se puede adelantar y mucho en saber lo que el Dios no es. Y nunca se puede saber lo que el Dios no es. Es lo que el Dios sí es. Ujú, Teología negativa, sí. ujú, Sí, claro. Miguel dice, de lo que yo sé, Rambam metió algunas ideas de Aristóteles en su pensamiento, mas al mismo tiempo hay otras ideas de Aristóteles que Rambam está a la contra. Sí, por ejemplo, Aristóteles cree que el mundo existe desde siempre y para siempre. Y para siempre. Sí, y el Rambam dice, existe para siempre, parece ser que sí. Existe desde siempre, no tuviste ninguna prueba. ¿A ti te parece? Bueno, ansina que el Rambam dice, si Aristóteles trujera una prueba, nosotros explicaríamos la Torah según, eh, según la mente, quiere decir según el ratio humano. ¿Por qué? Porque no puede ser ninguna contradicción. El Dios que creó el mundo es el Dios que escribió la Torah. Y si el mundo, cuando lo meldas de una manera acurata,
dice esto y esto, entonces lo de la Torah hay que entender de otra manera. El Rambam dice esto es extraordinario. Él dice, si truciera la prueba, nosotros explicaríamos el primer capítulo del Bereshit de otra manera. Como no trució la prueba, no tengo ninguna razón De de trocar empezar. nada. Sí, 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 sí. Claro, seguro. Bueno, un poco la guía de los perplexos que muchos no entienden a quién va, está para aclarar a los rabinos, a los sabios, esta confusión que Aristóteles destruyó sobre la An- razón y la fe, ¿no? Antes que todo es para demostrar a la gente que hay metáforas en la Torah. Porque cuando la Biblia dice, no se engravó la oreja del Dios para no poder sentir, y no se acortó la mano del Dios para no poder salvar, sino vuestros pecados son los que vos separaron de vuestro Dios. Tontos dicen, ¿qué ambicimos de aquí? Ambicimos que el Dios tiene la mano y que el Dios tiene la oreja. Ahora, viene el Rambam y dice, esto es una metáfora. ¿Sí? El Dios no tiene la mano. Ama para decir que el Dios es una fuerza que labora en el mundo, que funciona en el mundo, que labora en el mundo, hay que ascribirle una mano. Y para demostrar la creencia que el Dios es consciente de las obras humanas, hay que ascribirle la oreja. Él oye lo que vosotros estamos diciendo. Hay que escribir los ojos. En escribiéndole los ojos, nosotros queremos decir no que tiene los ojos materiales, sino que está viendo. Y uno puede ver, el Dios puede ver sin los ojos. Claro, claro, seguro. Tenemos saludos de Adrián Toro Quintero desde Colombia para todos. Miriam Sherman que demanda, ¿dónde podemos topar el cuentico del truco por la habla con la P y no con la B? Yo la sentí oralmente de Hamri B. Yosef Faur Alevi, que es un jajam sefaradí originario de Buenos Aires, que es descendiente del famoso Rabbi Yaakov Juli. Mm. Su madre era Juli, y en cuya casa se hablaba simultáneamente judeo-español y judeo-árabe, así que yo lo sentí de él. No lo tengo, entre mientras no lo tengo visto por escrito en ningún lado, bueno, esto está grabado, así que Esto te iba a decir, ahora está registrado, Ancina, que el que quiere lo puede transcribir del filmo. justo. Del video. Clara que nos dice Shalom desde Guatemala. Gloria Asher que comenta, Millor el Rambam quería diálogo entre personas de varias religiones, no entre religiones. Por lo que Ajá. eh, la, la imagen que mostró Carlos Ujú, un ujú. poco atrás. Daisy Braverman, que nos manda saludos de New York y demanda a Eliezer en Arabo, Rehber no es guía. Sí, rehber es guía, ama es una palabra persiana, creo. Por ejemplo, en las órdenes sufis, la persona que no es sheikh, ama si entrena a los discípulos, él se llama rehber. Creo que es una palabra farsi. Y afuera de esto, no es un guía. Dijimos que este es un dalal. Dalal es signo de tráfico, no es guía. Es Ok. un solo signo de tráfico. Silvia Aljadev, que dice Shalom a todos, muchas gracias por este interesante encuentro. Eh, a ver qué más tenemos. Clara, que dice también muchas ideas nuevas. Ahora, Patrick, merci mucho desde la Provenza. A ver qué más tenemos aquí, porque hay muchos mensajes. Tengo que escoger para no enfaciar a todos. Em, a ver, Nisim Ashkenazi que dice, es siempre bueno acercar, bueno, esto ya lo dije, ¿no? Sí. Merci que ya respondieron. Europa en Arabo, dice Carlos, es Uruba,
Ahora, como ves, no hay P. Sí, esto lo meldo porque tenemos personas que están en las redes sociales y no pueden meldar lo que se escribe ahí dentro del Zoom, ¿no? Shelly Sued que dice, semana buena y clara, merci mucho por empezarnos este sujeto muy interesante. Gloria Asher, gracias por este encuentro sobre el Rambam, mi primer maestro del judaísmo que descubrí al empecillo de mis estudios de doctorado por azardo, por Mazal. Ya es buen guía, lo mete entre vírgulas, y era persona con mucha sensibilidad también. Miriam Sherman que dice, ¿me lo podrías escribir para los que no conocemos el árabe? Me pienso que es el Like cuentifico. Rafa Fialdín, ¿cómo lo trasladas, Ah, Elías? ¿Como obligo o como obligación? Compulsión, compulsión. Es Compulsión. lo que Ok. dijiste tú. No hay mm, compulsión en la religión, ok. que es una sura del Corán. Bueno, fin aquí. Vamos con, con los mensajes. Merci mucho, Carlos. Hermoso encuentro. Y Eliezer, como siempre, muestro jajam. Nos vamos a ir partajando nuestro ecrán como cada semana para contaros que la semana en Vinien tenemos un sujeto muy, muy nuevo, muy interesante, a lo manco para mí, con el doctor David Nahr, un movimiento social y político de New York del siglo XX, la Siedra Sefaradí. Esto es por la parte del Strum Center y seguro vos va a placer también tanto como el sujeto del día de hoy. Para meldar artículos y haberes y conocer más sobre actividad sefaradí de todo el mundo, porque tenemos una agenda donde publicamos todo lo que acontece, no todo, todo, todo universal, ama más mucho. Y para saber más sobre los encuentros de Al-Had, puedes visitar sefarad.com. Para recibir nuestros boletín semanal por mail que es de Baldes, podés enregistraros en sefarad.com, boletín semanal Sefarad. Y para recibir por WhatsApp tenéis el número de teléfono en el ecrán. Para ver los programas pasados, música, conferencias, documentarios y más. Y para escribir el cuentico de la P y la B, podés ir al canal de youtube.com/sefarad y vas a topar los encuentros y muchas cosas más. Para donos y colaboraciones, sefarad.com/encuentros. Vas a topar ahí la manera de darnos vuestra ayuda. Y también, como siempre, mirando los filmicos del canal de youtube.com/sefarad y sobre todo metiendo me place. Bueno, llegamos a la fin del encuentro. Semanada buena para todos. Buena semana mos del Dios con javeres buenos y salud cumplida. Paz para Israel y para todo el mundo. Y nos encontraremos al Hadel Vinien. Al vermos. Merci mucho, Jabrim. Sí, Gracias mucho muchas a placer, Diana. todos, Sí. sanos y vivos. No te ama todo el tiempo, ni la guerra ni la dolor. Tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, y por ti